Esta es la segunda parte de la clase de accidente cerebrovascular isquémico, donde veremos el diagnóstico por imágenes y el tratamiento. Cuanto al diagnóstico por imágenes, vamos a tener diferentes opciones. La primera de ellas es la tomografía de cráneo sin contraste, la cual es el estudio esencial para cualquier paciente con un foco neurológico. Nos va a descartar rápidamente la hemorragia como diagnóstico diferencial. Y hay que tener en cuenta algunas cosas. Los signos tempranos de isquemia se pueden observar en el 60% de los pacientes a las 2 horas y en el 80% a las 6 horas. Pero hay que tener un ojo muy entrenado para ver estos signos tempranos, porque la sensibilidad de la tomografía es muy baja. Tiene poca utilidad en la fosa posterior, para la cual vamos a preferir la resonancia. Y para evaluarlo en una unidad de Stroke se utiliza la escala de Aspects, que como ven en este gráfico, la escala de Aspects en realidad se toman en cuenta dos cortes tomográficos, uno a nivel de los ganglios basales y otro a nivel del centro oval. Se divide el cerebro en 10 regiones, a la cual se le otorga un punto cada una, y vamos a ir restándole ese punto al puntaje inicial de 10, de acuerdo a los lugares que los lugares que vayamos encontrando con los signos tempranos de isquemia. O sea que a un mayor valor que encontremos en esta escala vamos a tener una menor extensión de la ACV. Ahora vamos a ver una imagen, esta tomografía de cráneo sin contraste. Vemos una hiperdensidad de la arteria cerebral media, el llamado signo de la cuerda, pero es realmente de muy baja sensibilidad, no hay que confiarse al encontrar esto en la tomografía. Esta tomografía lo que nos muestra es un área de infarto ya establecido, de algunas horas de evolución, por eso vemos esa área hipodensa en los ganglios basales izquierdos. Otra modalidad que podemos realizar es la angiotomografía, que como ventaja tiene que es rápida de realizar luego de la tomografía sin contraste. Esta angiotomografía obviamente sí va a ser con contraste, con el contraste iodado. Tiene también como ventaja que tiene alta sensibilidad y especificidad para localizar las oclusiones de gran vaso, o sea, de arteria cerebral anterior, de arteria cerebral media, arteria carótida interna, inclusive de la arteria basilar. Tiene una sensibilidad muy parecida a una angiografía digital, por lo tanto es un estudio muy útil. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Como ven en estas imágenes hay una diferencia entre la cantidad de arterias contrastadas en el hemisferio derecho con respecto al izquierdo. Este paciente tiene una oclusión del tronco superior de la arteria cerebral media izquierda. Otro estudio que podemos realizar que es muy útil es la tomografía por perfusión, que es un estudio obviamente de la perfusión sanguínea del cerebro, del flujo de sangre que llega a las diferentes áreas del cerebro. Esto nos permite calcular el core, o sea, el centro necrótico de la isquemia, y también el área de penumbra, o sea, el área salvable. Es especialmente útil en pacientes en los que se evalúa la administración del tratamiento de reperfusión pasado el tiempo de ventana terapéutica. Como desventajas tiene que requiere un mayor tiempo de irradiación y es más difícil interpretación. Vamos a ver unos ejemplos para ejemplificarlo. Tenemos el CBF, que significa el flujo sanguíneo, CBB, que es el volumen de sangre en el cerebro, el MTT, que es el Mean Transit Time, y el Tmax, que es el tiempo máximo, que es un índice del contraste desde que lo inyecta hasta el mayor refuerzo del mismo. Nos vamos a concentrar en los dos primeros gráficos, el flujo y el volumen, porque es lo que nosotros vamos a comparar para saber si el paciente tiene un infarto establecido o no, si todavía tiene área de penumbra. Si ustedes recuerdan en las primeras clases, el flujo sanguíneo cerebral era normal, era de entre 40 y 50 centímetros cúbicos cada 100 gramos de cerebro por segundo. Cuando el flujo cae a 20 centímetros cúbicos, se produce ya una lesión neuronal, que es lo que se denomina inactivación eléctrica. Esto es el área de penumbra. Si no se reperfunde, ya evoluciona hacia el infarto, que se da cuando el flujo cae por debajo de 10 centímetros cúbicos cada 100 gramos. Entonces, lo que nos permite este estudio es determinar eso, cuál es el área infartada y cuál es el área salvable. En este caso vemos que el flujo sanguíneo
en el hemisferio izquierdo se ve bien azul. Eso significa que tiene poco flujo sanguíneo. El azul es poco, el rojo es mucho. En este caso vemos que el flujo sanguíneo es poco. Si lo comparamos con el gráfico de volumen de sangre, o sea, la cantidad de sangre que hay en ese hemisferio, vemos que también está comprometido y también es poco el volumen de sangre que tiene. Entonces esto quiere decir que el paciente ya tiene un infarto establecido. Ese paciente no se va a beneficiar con una reperfusión temprana. Ahora, en este ejemplo vemos que hay lo que se llama un mismatch. El flujo sanguíneo está comprometido, lo vemos azul, vemos que hay poco flujo en ese cerebro, pero el volumen de sangre todavía está conservado, inclusive tiene un poquito más. ¿Por qué se da eso? Porque en las áreas de isquemia, los vasos que están alrededor del área de isquemia se dilatan para tratar de compensar ese momento y hay un aumento quizás del flujo sanguíneo, perdón, no del flujo, sino del volumen sanguíneo en esa área, con un flujo comprometido como en este caso. Esto quiere decir que el cerebro está compensando y nos da la posibilidad de reperfundirlo y que este paciente se vea beneficiado con esa reperfusión. La resonancia tiene mayor sensibilidad que la tomografía, especialmente en la serie de difusión, en la cual los infartos ya son visibles a los 35 minutos, o sea, mucho más rápido que en la tomografía. Es útil en los ACV de fosa posterior, como mencionábamos anteriormente, y también es útil, como veíamos en la tomografía por perfusión, para realizar el mismatch y ver qué pacientes todavía se pueden beneficiar, qué pacientes que vienen fuera de ventana se pueden beneficiar con una reperfusión. Esto se hace comparando la difusión, la modalidad de difusión con la modalidad perfusión de la resonancia. O también es posible hacerlo con la difusión versus el flare. Acá vemos un ejemplo en el cual el flare parece una resonancia absolutamente normal, no tiene ninguna lesión establecida. Si nosotros viéramos algún área hiperdensa en el flare, ya estaríamos hablando de una lesión de por lo menos unas 4 horas de evolución. Si lo comparamos con el área con la modalidad de difusión, que es la segunda imagen, vemos que la difusión sí está comprometida. Entonces, esto es lo que se llama un mismatch. No tenemos lesión en el flare, pero tenemos una difusión comprometida. Esto quiere decir que es un paciente que tiene un flujo comprometido en esa área, pero que todavía no está lesionada, por más que haya pasado una ventana mayor a lo esperado. Entonces, nosotros en este paciente consideramos que se puede beneficiar con una terapéutica de reperfusión. En el T2 tiene algo de lesión establecida, pero realmente lo importante es el flare con la difusión. También la resonancia tiene una modalidad de realizar una angioresonancia que puede ser contrastada o no. En este caso comparamos los dos lóbulos temporales, vemos que el derecho está perfundido y el izquierdo tiene un stop en la arteria cerebral media, que es lo que vemos en esta reconstrucción del mismo paciente. Vemos que a nivel temporal tiene un stop en el tronco M1. La unidad de stroke es una modalidad de atención especializada conformada por un equipo multidisciplinario, organizado y protocolizado para la rápida evaluación y el tratamiento del paciente con sospecha de ACV agudo. ¿Cuál es el objetivo de una unidad de stroke? Es diagnosticar qué paciente puede ser beneficiado con una terapéutica de reperfusión. Como para que ustedes vean en este gráfico, vemos que el paciente, desde que llega un paciente con una sospecha de ACV, todo el objetivo de la unidad de stroke es que en menos de 60 minutos ese paciente ya esté en una terapia de reperfusión cerebral, si es que es un paciente elegible para la terapéutica. ¿Cuál es la terapéutica de reperfusión? Es una trombólisis o trombectomía. ¿Qué significa cada una de ellas? La trombólisis es administrarle por vía endovenosa una medicación que se llama el RTPA, que es el activador tisular del plasminógeno, que si recuerdan el plasminógeno, este activador activa el plasminógeno que lo transforma en plasmina y la plasmina a su vez es lo que produce la lisis del trombo. La trombectomía
significa que por vía de un acceso arterial, por lo general femoral o puede ser radial también, se accede por vía endovascular hasta la arteria endocraniana que esté comprometida. Por lo general es un gran vaso, arteria cerebral media, carótida interna, cerebral anterior o basilar. Se despliega este stent, como lo ven en el gráfico, que se incorpora al trombo, al coágulo, y uno lo retira, luego vamos a ver un ejemplo, destapando la arteria comprometida y restituyendo el flujo. Los componentes del stent son los que vemos, tiene un extremo distal que es radiopaco, que es lo que nos va a servir de guía cuando estemos utilizándolo en el angiógrafo. Un extremo proximal que está adherido al pusher, que es una guía, y es lo cual nosotros tiramos para retirar el stent. No es como los stents cardíacos que se dejan en el lugar, sino que este stent se retira. ¿Cuáles son los beneficios de tener un centro con una unidad de stroke? Que se reduce de una manera muy importante la mortalidad y la discapacidad, ¿no? Un 40%, esto ya está estudiado y demostrado. Además, una disminución del tiempo de la estadía hospitalaria, hay un aumento en los egresos hospitalarios al hogar directamente y no a un centro de rehabilitación, hay mayor recuperación de la independencia funcional y una movilización más temprana de los pacientes. Obviamente también esto se traduce en una menor tasa de complicaciones infecciosas y de trombosis venosa profunda. ¿Qué criterios vamos a tener para realizar una trombolisis endovenosa, o sea, la administración del RTPA? El paciente tiene que venir con hasta 4 horas y media del comienzo de los síntomas, con una edad menor o igual a 80 años, aunque no es tan excluyente. Se pueden hacer en pacientes mayores, que no tengan antecedente de diabetes o ACV previo. Esto también no es absolutamente excluyente, ya que si un paciente con una buena independencia funcional puede ser electivo para realizarlo, depende cuánto tiempo ha pasado del ACV previo. Un NIH menor o igual a 25, sin anticoagulantes orales o sin imagen de una isquemia de la arteria cerebral media mayor a 1/3, lo cual ya sería un ACV mayor y tienen peor pronóstico si uno le administra el RTPA. Estos son los criterios de exclusión, para que ustedes vean, son un montón, no nos vamos a detener en esto, pero principalmente son las cosas más lógicas, ¿no? Un paciente que no tenga un sangrado en una tomografía de cerebro, un paciente que no tenga alguna cirugía mayor hecha recientemente, algún trauma de cráneo importante, bueno, un montón de otras cosas en las cuales no nos vamos a detener para que sea un poco más didáctico. ¿Cuál es el tratamiento entonces? El administrarle el RTPA, que el nombre comercial es el Alteplase, a estas dosis. Primero se hace un 10% en un bolo en un minuto y luego el resto se pasa en el resto de la hora. No es que no para que lo sepan, pero bueno, para que lo conozcan. Los criterios para trombectomía mecánica, o sea, para el tratamiento endovascular, la reperfusión endovascular con el uso del stent retriever, son pacientes que tienen que tener un score de Modifying Ranking de 0 a 1 pre-stroke, o sea, antes del stroke el paciente tiene que haber o no haber tenido ningún síntoma o ser absolutamente independiente, o sea, no es para pacientes que ya estén secuelados previamente. Que tenga una oclusión de un gran vaso intracraneano, sea una arteria carótida interna o un segmento M1 de la cerebral media, paciente mayor o igual a 18 años, esto es porque las guías fueron hechas en estos pacientes, aunque pueden ser tranquilamente menores, no es absolutamente excluyente, con un score de NIH mayor o igual a 6, los ACV con NIH de 5 o menos son ACV menores, entonces el riesgo del procedimiento invasivo es mayor, entonces no se realiza, y una escala de aspects mayor o igual a 6. O sea, tampoco son pacientes que si tienen un ACV muy extenso se ven beneficiados, ya que si el ACV es extenso, tienen más riesgo de una hemorragia por reperfusión. También que el tratamiento pueda ser iniciado, o sea, la punción inguinal dentro de las 6 horas del comienzo de los síntomas, o sea, tienen una ventana de 6 horas. Las contraindicaciones, que tenga un recuento de plaqueta menor de 30.000, que estén hechas en tratamiento con heparina y que el tiempo parcial de tromboplastina activada sea mayor al doble.
También en pacientes que ya estén anticoagulados y con un RIG mayor a 3, o sea, todas situaciones que nos pueden aumentar el riesgo de hemorragia por reperfusión. Ahora vamos a ver un ejemplo de una animación de un tratamiento endovascular. Vemos, esto es de una marca comercial. Este es un paciente con una obstrucción de la arteria cerebral media izquierda. Introducimos un catéter guía en la arteria carótida interna y a través de ahí ascendemos una guía hasta hasta atravesar el trombo. A través de esa guía, de una manera coaxial, ascendemos un microcatéter que nos vamos a asegurar que atraviese el lugar donde se encuentra la oclusión, inyectando contraste para asegurarlo. Luego introducimos un stent por ese mismo microcatéter y lo desplegamos. El stent se incorpora al trombo, como lo vemos. Inflamos un balón en el catéter que introdujimos previamente en la arteria carótida interna para ocluir el flujo anterógrado y retiramos el stent junto con el trombo hacia el catéter en la carótida interna. Vamos a ver un ejemplo de esto. Este es un paciente que, como vemos en la imagen de la derecha, tiene una oclusión en la bifurcación carotidia. Esto es una imagen de arteriografía hecha de frente. La arteria que vemos que sigue hacia superior es la comunicante posterior con la cerebral posterior, pero no tenemos ni arteria cerebral anterior ni arteria cerebral media en ese hemisferio. También las arterias que vemos en la convexidad son ramas de la arteria carótida externa. En la imagen de la izquierda vemos la arteria carótida derecha, o sea la contralateral, en la cual sí podemos ver la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior del mismo lado, la arteria comunicante anterior y la arteria cerebral anterior del hemisferio que tiene la oclusión, inclusive un pedacito de la arteria cerebral anterior también. Si hacemos una inyección podemos ver que tenemos la arteria carótida común, la arteria carótida externa, esto es una oblicua izquierda del cuello. En la imagen de la derecha vemos que cuando las ramas de la arteria carótida externa ya están quedándose sin contraste, se pinta la parte más distal de la arteria carótida interna, lo cual habla de un flujo lento en la arteria carótida interna por la oclusión que veíamos previamente a nivel intracraniano. ¿Qué vamos a hacer? Como vimos en la animación, se introduce un microcatéter hasta atravesar el lugar de la oclusión y vamos a inyectar contraste para asegurarnos que ya la hayamos atravesado. Entonces ahí vemos que se pintan el tronco superior e inferior de la arteria cerebral media, distales al lugar de la oclusión. En la imagen de la derecha es un frente sin sustracción digital para que ustedes puedan ver el catéter balón que se encuentra en la arteria carótida interna. Por dentro del mismo pueden ver el pusher del stent y hacia arriba esos 4 puntitos que nos indican que es el extremo distal del stent que está distal a la oclusión. Si esos 4 puntitos se encuentran separados quiere decir que el stent está desplegado ya que es radiolúcido. Y luego que nos aseguramos que esté desplegado el stent y el balón inflado para detener el flujo anterógrado de la arteria carótida interna, lo retiramos. Este es el resultado, logramos una reperfusión de la bifurcación carotidia y de la arteria cerebral media, de la arteria cerebral anterior también, que previamente no la teníamos. O sea, toda esa área en el círculo es la arteria, el tronco superior e inferior de la arteria cerebral media, que en comparación a la imagen inicial no se encontraba. Le hemos devuelto la perfusión a todo ese hemisferio. Esto es lo que se extrae luego de la trombectomía. Vemos el stent, como decimos, y el trombo incorporado al stent. ¿Qué exámenes complementarios le vamos a pedir a los pacientes con ACV isquémico? Bueno, ya ha pasado el periodo agudo, vamos a pedirle un ecodoppler de vasos de cuello para ver cómo están, si es que no le hemos hecho una arteriografía, obviamente para ver cómo están las arterias del cuello, un ecocardiograma para ver cómo está, para asegurarnos que no sea un paciente que tenga trombos en la aurícula y sea su origen
de embolia, la evaluación de trastornos hematológicos, la evaluación de trastornos autoinmunes, que son patologías que suelen formar trombosis y oclusiones arteriales. ¿Qué tratamiento vamos a hacer en los pacientes una vez que ya haya pasado el periodo agudo? Bueno, la anticoagulación no está recomendada, solo se utiliza en prevención de trombosis venosa profunda. Generalmente se puede comenzar con esta prevención 24 horas después del tratamiento. En los que estén previamente anticoagulados se puede restituir en el primer día en los que tengan un accidente isquémico transitorio, al tercer día en un ACV menor, al sexto en un ACV moderado y recién al día 12 en los pacientes que tuvieron un ACV extenso. La antiagregación no es un sustituto de la terapia intervencionista, o sea, si un paciente entra en ventana terapéutica hay que realizarle la trombolisis o la trombectomía, y luego sí tiene que quedar antiagregado con esta combinación con aspirina y clopidogrel en esas dosis. Sí, ¿qué beneficio nos da esta antiagregación? Es que disminuye la posibilidad de nuevos eventos por 90 días. Si el paciente no fue reperfundido, las comenzamos dentro de las 24 o 48 horas, y si fue reperfundido, comenzamos a partir de las 24, porque a veces pueden volver a producirse una trombosis en el lugar. Las estatinas en los pacientes que ya estaban en tratamiento pueden seguir con tratamiento de estatinas, o en pacientes que le hemos encontrado alguna enfermedad aterosclerótica también comenzar con estatinas. ¿Qué indicaciones quirúrgicas tenemos en los ACV isquémicos? Obviamente, la indicación quirúrgica no es la restitución funcional, la restitución neurológica de este paciente, sino es para salvarle la vida al paciente. Entonces es en casos muy puntuales, con el ACV silviano maligno, que se da en hasta un 10% de los pacientes con ACV isquémico. ¿Por qué? Porque este ACV silviano tiene una mortalidad de un 80%. Se produce cuando hay un compromiso de la mitad a 2/3 del territorio silviano. Generalmente son pacientes que no son electivos a trombectomía o a trombolisis. El tratamiento es una craniectomía descompresiva. Los criterios para una craniectomía descompresiva son por lo general pacientes menores a 60 años, en el que el hemisferio en realidad es indistinto. En guías previas solamente se hacían en pacientes que lo tuvieran en el hemisferio no dominante para no dejar un paciente hemipléjico y afásico, pero bueno, eso ha cambiado en las últimas guías y es indistinto. Y obviamente dentro de las 48 horas de producida la isquemia, ya que a mayor tiempo, menores son las posibilidades del paciente de obtener un beneficio. Caso de ejemplo, como vemos, un territorio casi total de la arteria cerebral media. Lo único que se salva en este caso son los ganglios basales. Vemos que tiene una desviación importante de la línea media, o sea, es un paciente que está teniendo una herniación transtentorial. Lo que nosotros queremos hacer es que este paciente no se muera por esa herniación. No le vamos a restituir, pues probablemente ya sea un paciente que esté hemipléjico y con trastorno de la conciencia. Se realiza una craniectomía descompresiva, o sea, se extrae la porción frontotemporoparietal de la calota de ese lado para permitir que el cerebro, en vez de herniarse hacia la línea media, se hernie hacia justamente hacia el exterior, para restituir la línea media y evitar el compromiso del tronco encefálico. Como vemos posteriormente en la cirugía, se restituye la línea media. Esto es lo que se ve posterior a una cirugía. Ahí tienen las siglas para que se orienten dónde está el lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal. Pero ven que son cerebros que se encuentran con sufrimiento importante, que se encuentran muy edematizados. Obviamente son pacientes que tienen realmente un muy mal pronóstico. También otra posibilidad de cirugía es en los ACV de fosa posterior, principalmente los que tienen infartos cerebrosos extensos. Se produce una craniectomía descompresiva suboccipital, que esto también es para prevenir la herniación cerebelosa. Hay que tratar de que el paciente se opere antes del deterioro neurológico, y también realizarla
antes de la colocación de la derivación ventricular externa si el paciente tiene hidrocefalia, a veces porque se produce un intenso edema cerebeloso que comprime el cuarto ventrículo y se produce una hidrocefalia supratentorial, que nosotros podríamos tratarla con un drenaje ventricular externo, pero muchas veces solamente con la cirugía, con la descompresiva, se repermeabiliza el cuarto ventrículo, se restablece la circulación del líquido cefalorraquídeo y se soluciona la hidrocefalia, como vamos a ver a continuación. Es un paciente, un ACV cerebeloso izquierdo, que vemos en el círculo, con un cuarto ventrículo totalmente colapsado, una desviación de línea media también. Esto vemos que ya tiene una hidrocefalia supratentorial, con un edema transependimarios en la prolongación occipital y en la prolongación temporal del ventrículo lateral izquierdo. En esta imagen podemos ver también un aumento del volumen de la prolongación frontal, del asta frontal del ventrículo lateral, una balonización del tercer ventrículo y la ausencia de surcos corticales. Si la comparamos luego de la craniectomía, vamos a ver, ese es obviamente el lugar donde hemos extraído el hueso. Vemos que el cuarto ventrículo se ha repermeabilizado parcialmente. Si seguimos subiendo, vemos en comparación que la hidrocefalia se ha resuelto sin la necesidad de un catéter. Vemos que las astas frontales se encuentran más pequeñas, que el tercer ventrículo ya no está balonizado, que también las prolongaciones occipitales del ventrículo lateral se encuentran de mucho menor tamaño, sin el edema transependimario, y ahora sí tenemos presencia de surcos corticales, que antes no estaban por el intenso edema que tenía. Bueno, esto ha sido todo. Principalmente para las preguntas nos vamos a basar en las guías de la American Heart y del consenso intersocietario. Pero bueno, espero que haya sido didáctico y haya sido útil para todos.